En el tratamiento quirúrgico del localmente avanzado es distinta la realidad en la parte pública que en la parte privada, sea porque el paciente se acerca a la consulta más asiduamente y normalmente en el hospital vemos casos muy avanzados. Y la realidad que existe, y esto es así, sigue siendo un dilema para la salud pública y actualmente el tumor más común en el mundo para la economía de la mujer. Lo sabemos que así es y están dadas las estadísticas y los números. Enfermedad potencialmente mortal hoy como principal causa de muerte para la población mundial. Mujeres menopáusicas mayormente representan casi un 23% de la muerte por cáncer, pero se diagnostican siempre en estadios avanzados, es decir, llegamos tarde o por falta del screening, se cae el screening o por la propia negligencia del paciente, que por temor, de hecho hoy fue el primer día que pudimos reunir a los 3 mastólogos con todas consultas hoy día como algo nuevo para la cirugía. Entonces, creo que va a venir un cuello de botella, como lo repetía antes, en este sentido. Aproximadamente el 60% de los cánceres ocurren, como dijo Francisco también, en países en vía de desarrollo. La balanza es muy grande. Tenemos países que tienen altos índices, obvio que no tienen acceso a la parte clínica, ni a la parte quirúrgica, ni hablemos de radioterapia. En lo que es la definición del cáncer localmente avanzado, se puede ampliar mucho a tumores que son operables, ¿sí? En los nuevos términos que nos referimos a esto, el concepto nuevo de lo que es la oncoplastía, ¿sí? Pero representa una entidad clínica que muy heterogénea. Importan tanto los tamaños tumorales como el estatus axilar, ¿sí? Y la diseminación que pueda tener dentro del orco regional de la mama, pero sin la evidencia de que tengamos una enfermedad metastásica visible, oligometastásica o subclínica. Supone que este cáncer localmente avanzado es el 7% aproximadamente en la estadística en Latinoamérica, cánceres diagnosticados. Incluye, hay muchas escuelas en donde se modifican y algunas sacan por ejemplo, el tumor inflamatorio, pero en general la mayoría coinciden en que todos los tumores, independientemente de T, independientemente del N, es decir, de que sean T avanzados o sean N avanzados, pero siempre tenemos que tener una metástasis que aún sea subclínica o no ha sido diagnosticada. Los objetivos de su tratamiento siempre son el control, ya sea locorregional o sistémico. En el tema sistémico tenemos en esto las neoadyuvancias, que bueno, se va a explayar muy bien Jorge Hidalgo ahora a continuación, y las técnicas nuevas de radioterapia, ya sean los BUS, ya sean los IMRT, ya sean las tangenciales, sea cual sea, pero tener acceso a una radioterapia nos da prioridad para el tratamiento. Luego, lo que es el control local, si se nos permite, de acuerdo, vamos a desglosar un poquito quién tiene mayor asiduo para hacer paciente quirúrgica y quién otros no. Esto es un cáncer en sus distintas expresiones, desde una mama normal a esto que podemos encontrar, con nódulos satélites, con edema, ahora lo vamos a aclarar bien, pero son lesiones que uno a veces se asusta, pero la realidad que hay que afrontarla, y estos son casos que no llegan al servicio, entonces debemos darle solución. Y estamos codo a codo con Jorge Hidalgo y toda la gente en el servicio para que darle una pronta recuperación a todos estos pacientes. Como entidad clínica, siempre aplicar el tratamiento conservador es difícil en estos pacientes en donde están vírgenes de tratamientos. Es decir,
podemos tener acceso quirúrgico o a veces ya es competencia de oncología clínica en donde vale la pena empezar a tratar estos pacientes de acuerdo al fenotipo que vayan presentando. En Estados Unidos, el cáncer localmente avanzado afecta anualmente casi más de 10.000 mujeres año y representa el 70% de todo lo que pasa a nivel del mundo, con la intención de lograr un adecuado control y prevenir la diseminación a distancia, que es lo que habíamos hablado como concepto, empleando métodos terapéuticos, ya sea quirúrgicos, radioterápicos, quimioterapia neoadyuvante o consolidación o las hormonoterapias. En nuestro país, como decíamos recién, los porcentajes llegan casi a veces entre el 50 y el 60%. Bien, los criterios de operabilidad de Haagensen, en este sentido, estaban bien descritos de épocas anteriores, en donde el edema cutáneo que puede llegar a tener lo que es la piel de naranja, lo que son los nódulos satélites en la mama paraesternales o infraclaviculares, el edema del brazo, que muchas veces coincide con un bloqueo linfático a nivel de vena axilar, ¿sí? Metástasis a distancia, los ganglios, ya sea subclaviculares o externales, y el cáncer inflamatorio, que es aquel cáncer que ya tiene un predominio principalmente de todo el drenaje linfático subdérmico. Estos criterios mayormente hoy nos exceden, al menos al cirujano, para empezar a trabajar desde el punto de vista quirúrgico. El sistema de estadificación que hoy se maneja mundialmente, el famoso TNM o del American Joint Committee, es casi todos los T, es lo que hablábamos, ¿sí? La mayoría de los T, con la mayoría de los N, pero con la exclusión de una metástasis a distancia. Generalmente los estadios donde más lo vemos son estadios 3A o 3B, que es en su gran mayoría lo que nos visitan en el servicio. Tumor que aparentemente parece ser pequeño, ganglios centinelas para ser abordados que terminan siendo positivos, infraclaviculares, infografía y cadena maria interna. Y estamos hablando de tumores que rápidamente pueden metastizar y se nos escapan de un control local. Los tipos de cirugía que mayormente desde la época de Haagensen, que escribió sus tratados en el 1960, la mastectomía radical modificada, hoy actualmente es el tratamiento de elección, siempre y cuando la excepción para estas cosas es el tratamiento conservador. ¿Por qué excepción? Porque tenemos que tener en cuenta la relación tumor-volumen mamario, obvio edad del paciente. Empezamos a barajar muchas circunstancias en que a veces el tratamiento conservador no se nos permite, pero si queremos lograr un buen resultado desde el punto de vista cosmético en algunas pacientes o del punto de vista de sobrevida libre de enfermedad para evitar recaídas, bueno, la neoadyuvancia y las nuevas técnicas en oncoplastía nos dan una mano y una herramienta muy buena para abordar estos pacientes que a veces, desde el punto de vista del perfil inmunistoquímico, son difíciles y a veces lo pasamos al oncólogo y a veces lo pasamos a cirugía. En esto de hablar de los clústeres que los cánceres localmente avanzados tienen, es la llegada de la quimioterapia al centro del tumor, donde la mala vascularización sabemos que están a la orden del día. Los tratamientos de soporte en lo que es neoadyuvancia, más seguridad, como estudios clínicos randomizados se han presentado, al menos tenemos gente del extranjero que está presente y de esto sabe más que nosotros, pero el NSBAP 18, EOR del grupo colaborativo
1092 y ECTO, que es el Grupo Europeo Colaborativo, también hablan de la neoadyuvancia. ¿Cuándo nosotros nos planteamos las posibilidades para que un paciente pueda tener acceso, a pesar de una enfermedad localmente avanzada, a que sea? Lo que decía, que en el tratamiento de soporte los estudios de neoadyuvancia, principalmente lo que habíamos hablado, y los criterios, estábamos en los criterios de MD Anderson para lo que es, para ver que un paciente pueda tener criterios de conservador en lo que respecta a cirugía. Puntualmente el deseo del paciente, ¿sí? La disponibilidad que podamos tener en radioterapia, ya sea en las unidades de hematología o en los lugares donde se trabaje las lesiones oncológicas, las resoluciones del edema de piel y curaciones de úlcera, ¿sí? El tamaño que siempre sea menor a 5 centímetros, esto es lo que hablábamos de relación tumor y volumen mamario, ausencia de colagenopatías, ¿sí? Ausencia de multicentricidad, que es algo importante para evitar este tema de tratamiento conservador, y la ausencia de microsospechosas extensas. Cuando eso hablamos de que podemos tener algún prolegómeno de invasión o metástasis subclínicas todavía no evidenciables. Bien, en el tratamiento conservador, puntualmente, veamos a ver si nos podemos volver a reconectar en esto. Y en el tratamiento conservador sabemos que los perfiles más beneficiados en esto para neoadyuvancia son los triple negativos y los HER positivos, ¿sí? Y puntualmente los luminales, que algo hablaba Francisco, los luminales son aquellos en donde el éxito, tanto en la hormonoterapia, no va a ser mayor de un 20 a un 30%. Entonces, por ahí, a veces es mucho mejor abordarlo quirúrgicamente para poder hacer algo desde el punto de vista quirúrgico, ¿sí? ¿Cuál es una de las cosas que más hoy se está tratando y estamos viendo? Es puntualmente el downstaging que se pueda producir o el descalamiento en la axila. El ganglio centinela, siempre posterior a una neoadyuvancia, tiene que tener ciertas certezas. No nos vamos a ampliar en el tema, pero necesitamos saber que el ganglio haya sido marcado, que el ganglio haya tenido respuesta, que el volumen tumoral haya reducido, y ahí hablamos de lo que son las respuestas parciales, clínicas o completas, desde el punto de vista de la neoadyuvancia. La investigación hoy del ganglio centinela a la quimioterapia preoperatoria se encuentra en este protocolo de investigación. De hecho, no fue concebido con esa finalidad, pero en una de estas maneras es valorar a ver qué es lo que puede suceder. Yo creo que a corto plazo, en el transcurso del tiempo, vamos a tener respuesta en esto. En términos de conclusión, bueno, había una diapo muy interesante, al menos para concientizar, que sabemos hoy que el tratamiento más eficaz para un localmente avanzado es la prevención, y es tratar de no llegar tarde. Es decir, hacete un minuto, acércate, y que tu mastólogo, más en este mes que nos toca de octubre ya pasado, hace al control, ¿sí? Es decir, que simplemente como agradecimiento, y perdón por esto que se cayó un poco la conectividad, pero quedo a inmensa de si quieren hacer alguna pregunta o no, la contestamos al final después, ¿eh?